Muchas gracias a todos por venir. La IA no solo está transformando industrias y negocios, sino que está revolucionando la forma en que vivimos e interactuamos con el mundo. Entonces, hoy quería charlar un poquito con ustedes sobre cómo estamos en Latinoamérica y cómo nos estamos preparando para los cambios que seguramente se van a venir en el futuro. Para mí es un honor tenerlos a ustedes para discutir temas que están tan candentes y tan en boga en este momento. Y sin mucho más, entramos en las preguntas. Bueno, Pablo, en mi rol en DeepSight me toca mucho, por suerte, charlar con empresarios latinoamericanos y uruguayos que básicamente me cuentan que su negocio está cambiando, que los márgenes son cada vez menores, que dependen mucho de procesos manuales y básicamente quieren incorporar tecnología, pero no saben dónde, ni por qué, ni cómo empezar. Entonces, un poco en base a la experiencia que tenés tú, comentarnos si te pasa lo mismo, si identificas esto y por dónde cuáles son los pasos que tiene que pensar un empresario para empezar a incorporar tecnología. Perfecto. A ver, en base a la experiencia que tenemos en Arcano, hay varios factores que las empresas tienen que ir dando pasos y es un proceso, no es algo que pasa de la noche a la mañana. Algunas empresas en Latinoamérica ya lo vienen transitando y destaco algunos aspectos. El primero es el readiness de lo que es cultural. Porque también hay un cambio cultural que tiene que haber en las empresas que no son cambios rápidos, son cambios que llevan su proceso, pero sobre todo en la curiosidad, en experimentar, en tratar de buscar hacer cosas de manera diferente, en esas ganas de querer cambiar y mejorar continuamente procesos, automatizar, mejorar rendimientos. Y esto justamente es donde entra la inteligencia artificial, esa curiosidad y esa experimentación para tratar de hacer las formas mejor. El segundo, que no solamente le pasa a las empresas, sino nos pasa también a nosotros, es estar permanentemente aprendiendo, porque estamos bombardeados, atomizados por un montón de herramientas, funcionan, pero hay que estar en un continuo aprendizaje, porque cuando uno aprende la herramienta ya cambió y pasa a ser algo mucho más potente de lo que hacía hace 2 meses atrás. Entonces, el aprendizaje, que es parte de esta curiosidad, es el skilling nuevo que tenemos que tener en las organizaciones. Después, como tercer punto, que no aplica solo a inteligencia artificial, sino a cualquier cambio, tiene que haber una alineación estratégica. Es decir, como cuando son estas revoluciones que es cross-cutting, es decir, pasa por toda la organización, si no hay una alineación estratégica con un norte y una planificación, es muy difícil que con iniciativas concretas de algunas áreas pueda realmente crecer y escalar. Así que si yo le cambio inteligencia artificial y pongo otra iniciativa, si no hay alineación estratégica no se puede. Y por último, y lo dejo para el final porque es el más importante, son los datos. Sin datos no hay inteligencia artificial. ¿Y qué tipo de datos? ¿No? Datos de calidad, datos que estén seguros, que cada segmento acceda a los datos que necesita, ordenados, integrados. Entonces, la parte de datos es lo que me va a habilitar después que a partir de esos datos de la organización, bien ordenados, segmentados, accediendo cada uno a los datos que tiene que acceder, ahí es donde puedo dar el siguiente paso a la inteligencia artificial. Así que esos serían los 4 puntos que yo veo que ninguno podemos escapar para ir hacia esta transformación. Buenísimo. O sea que cualquier empresario de una industria tradicional, lo primero que tiene que hacer es ordenar sus datos para después Totalmente. empezar a pensar en una estrategia de cómo aprovechar y maximizar ese recurso que están ahí, que lo tienen ahí, que muchas veces no saben cómo aprovecharlo, ¿no? Totalmente. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y ahora, Franz, me toca tocar un tema que me interesa muchísimo. Yo vengo de una familia de agricultores y algo conozco del negocio y básicamente es un negocio muy difícil porque el productor los precios vienen dados internacionalmente, no puede controlar las condiciones climáticas y el punto de inflexión entre ganar o perder y fundirse básicamente es tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Entonces, ¿qué está haciendo la inteligencia artificial ahora y cómo ves en el futuro para que se pueda, no sé, promover la productividad en esa área? Bueno, es una muy buena pregunta, Naya. Te cuento. Te voy a hablar desde mi experiencia.
Nosotros, yo además de trabajar en la Universidad Ort, tengo una startup y nosotros colaboramos con industrias de acá, de Uruguay, en el desarrollo de modelos de IA para predecir KPIs productivos en agronomía. Estos son proyectos incipientes, ¿no?, que están arrancando, con resultados muy positivos. Y eso nos muestra en realidad un camino que es lo que la IA puede hacer por el productor. Digamos. La IA hoy ya está en condiciones de predecir KPIs de rendimiento con mucha certeza, basándose en datos que en general son abiertos o de pago muy accesible para el productor o para la empresa que desarrolla el software. Y mediante esos datos en el caso nuestro satelitales y información de los cultivos y los rendimientos, podemos predecir en el futuro cómo va a rendir ese cultivo, por ejemplo. De vuelta, estoy hablando de hoy. A partir de esto podemos hacer futurología. Podemos predecir cómo leer un cultivo sin siquiera haber sido plantado, quizá, hay que ver. Podemos empezar a tomar mejores decisiones sobre dónde plantar qué cosa, pensando en la parte de cómo es de desmalezamiento, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí. Empiezan a aparecer propuestas que buscan, por ejemplo, reducir los agrotóxicos. Entonces empezamos a hacer camino con la IA en proveer mejor garantías a los resultados productivos de los que dependemos, porque son de la producción de alimentos, ¿no?, que no es menor. Totalmente, totalmente. O sea que veníamos hablando de cómo las empresas tradicionales pueden ser más productivas y ahora nos entramos en un mundo, Latinoamérica es el granero del mundo supuestamente, entonces que surjan iniciativas acá en Latinoamérica que permitan apoyar la sostenibilidad y la seguridad alimenticia a nivel mundial me parece buenísimo. Felicitaciones por lo que están haciendo. Guille, también en el panel anterior mencionaba el estudio de GitHub y la verdad que las cifras son sorprendentes, los impactos en la productividad de los desarrolladores son altísimos, el 55% codifica más rápido, el 85% está más satisfecho con el código que hace. Entonces, quisiera que me contaras desde el punto de vista de tu experiencia y en Quanam, si están utilizando también estas herramientas o qué estrategias internas de inteligencia artificial están utilizando y cuál es el impacto que están viendo en la empresa. Perfecto. A ver, cuando apareció el ChatGPT ya en noviembre del 2022, redefinimos un poco la estrategia de la empresa y dijimos, hay dos pilares que nos tenemos que concentrar. Uno es cómo usar la inteligencia artificial internamente para ser más productivos, más eficientes en todas las áreas de la empresa, ¿no? Se habló en la mesa anterior la parte de tecnología, que es clarísimo, pero el impacto en toda la organización. Para eso, por ejemplo, definimos una task force. Acá en Uruguay somos 250 colaboradores de una task force de 40 personas, pero de toda la organización, no solo tecnología, que es el que apalanca, sino que capital humano, marketing, comercial, legales, para analizar esto de las distintas perspectivas. Y hoy les podría decir que estamos utilizando unas 15, 20 herramientas distintas de inteligencia artificial. Ejemplos como marketing, antes de lanzar un producto, todo el tema de brand, de nombres, de la landing page, de toda la folletería, nos llevaba 8 meses y para un producto en particular, $7.000, lo bajamos a 3 meses y $1.500 para que tengan una idea de impacto. En desarrollo, sin duda, hay varios casos de uso de 80-90% de mejora de la productividad. Entonces, clarísimo cómo internamente para cualquier empresa la inteligencia artificial nos tiene que servir como copilotos, como decimos siempre. No reemplazarnos nuestra tarea, nuestro trabajo, pero sí, un porcentaje de tareas no las vamos a hacer más y la inteligencia artificial va a ser mucho más eficiente. Y después la otra es los clientes, ¿no? Cómo esto apoyamos a nuestros clientes con nuevos productos, nuevos servicios. Tenemos, por ejemplo, una empresa global que enseña distintos idiomas y tenía la limitante de conseguir profesores, no solo en inglés, mandarín, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos un profesor virtual que le estamos haciendo, que conversa en distintos idiomas, te corrige la pronunciación en base al nivel de inglés que cada uno tiene con esta solución. Entonces, a ver, ejemplos hay miles. Y lo que decimos, ¿no? Hay que realmente, desde el punto de vista individual como de empresarial,
si no nos metimos, meternos, porque si no vamos a quedar fuera del mercado, digamos. Totalmente, totalmente. ¿Cómo ayudan, o sea, justo mencionaste lo de los clientes, cómo ayudan a los clientes, o me pasa a mí un poco, que te plantean millones de opciones de quisiera hacer esto, quisiera hacer esto, ¿cómo los ayudan a seleccionar por qué hacer, digamos? O sea, El Pareto. ¿cuál es el Pareto. Bien. ¿Cuál es el 20% de las cosas que puedes hacer que te pueden producir el 80% de los resultados? Y ahí vamos. Con proyectos rápidos, de rápida experimentación, como decían, hay proyectos que nos cambió la tecnología de 2 meses, 4 veces la tecnología y mejoró. Entonces esto también es algo que viene mejorando constantemente. Es digamos. muy dinámico, Exacto. muy dinámico. Bueno, y ahora pasamos desde las empresas, el agro, la utilización de la IA interna actualmente como estamos. Y otro tema que me preocupa, y aprovechando que tenemos a Ever acá, es cómo está afrontando el gobierno todo el tema de las fake news, ¿no? O sea, si bien el impacto de la inteligencia artificial y sobre todo generativa es altísimo, también está la contracara, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos estamos preparando para eso? Mientras hablaba recién el resto de los que me acompañan en la mesa, yo pensaba, me estaba imaginando la siguiente pregunta. Ustedes imagínense el sector público dónde entra en esta discusión. Imagínense que por un lado la inteligencia artificial tuvo 80 años de crecimiento y ahora obvio estamos en el pico exponencial, pero se inventó por allá por 1956 el término. Imagínense que al sector público de 2022 para acá le empezaron a decir landing, deployment, front-end, back-end en parlamentos, no solo en Uruguay, en todo el mundo. Imaginen la reacción del sector público. ¿Qué es eso? Por Dios, nos vamos a morir todos. Pasado mañana se acabó la humanidad. Bueno, el mundo entero, y Uruguay es parte, y además está liderando varios procesos en Latinoamérica y Caribe sobre todo, es parte de esta discusión, que se abre por lo menos en dos. Una es, ¿qué hacen los estados con una tecnología que se viene usando hace 20 o 30 años? Y me refiero a la inteligencia artificial común y corriente, luego hablaremos, si quieren, de la generativa. ¿Cómo se paran los estados frente a las personas que vienen usando esto muchas veces sin darse cuenta? Acá hay un público súper calificado, entonces saben que todos los días le pusieron la cara 23 veces al teléfono para desbloquearlo y los motores que corrieron y bla, bla, bla. Pero los estados tienen que proteger los derechos humanos de las personas. En una situación que tiene un actor nuevo, que es el sector privado. Hace 20 o 30 años, los estados se comprometían ante sí en organismos internacionales a proteger a sus nacionales o a las personas que vivían adentro frente a los propios estados. Por ejemplo, protección de datos. Bueno, ahora el desafío que está teniendo el mundo es cómo los estados protegen a las personas de tecnologías que crecen exponencialmente y que son beneficiosas para las personas. Y el segundo debate es con respecto a la deepfake o ultrafalsificación. Personalmente creo que va por un camino paralelo, porque pensar patológicamente la tecnología creo que está mal. Yo creo que hay que pensar con la tecnología como un driver de evolución natural de la humanidad. Y por otro lado, sí, proteger, y ahí es obligación de los estados y los convenios internacionales y los acuerdos, proteger de los malos, que los hubo, los hay y los habrá sin perjuicio del tipo de tecnología que estemos hablando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, seguimos un poco con Pablo otra vez. Bueno, Pablo, ustedes en Arcano tienen experiencia de haber implementado muchísimos proyectos de inteligencia artificial. Y bueno, toda empresa de desarrollo de software o de cualquier proyecto en realidad sabe que desde la génesis del proyecto hasta la implementación exitosa pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, quisiera que nos compartieses tus lecciones aprendidas o dónde están, bueno, esos errores que podemos todos evitar, ya sea un empresario o empresas que desarrollamos software. ¿Dónde están las red flags, digamos, al momento de implementar este tipo de proyectos? Bien, perfecto. Ahí, como comentaba recién, es un proceso que viene, tú decías, 80 años. Es decir, la inteligencia artificial capaz que ahora con lo de la generativa y su boom, pero es una tecnología que viene madurando. Entonces, en este caso, Arcano, como especialista de inteligencia artificial con Microsoft, tenemos un proceso también de más de 10 años haciendo inteligencia artificial. Y yo creo que la principal lección aprendida es los equipos multidisciplinarios. Por comentar una iniciativa muy buena, hace un año acá en Uruguay se abrió un Microsoft Innovation Lab
donde lo que se busca es incubar estos proyectos de inteligencia artificial con el negocio del cliente, con gente del cliente que es el experto en el negocio, porque es su core. Microsoft dando los productos y los expertos de las herramientas que nos dan, y bueno, y Arcano utilizando esa última milla de estas herramientas de inteligencia artificial con el cliente de Microsoft y en este caso el partner Arcano. Eso justamente es la mejor lección aprendida, que es hacer partícipe a estas tres partes, ¿no? Negocio, conocimiento de tecnología y también de las herramientas de inteligencia artificial. Y también estaría bueno, me gustaría contarles algunos de los casos para bajarlo a tierra, ¿no? Es decir, esas lecciones aprendidas, dónde se dan, dónde están los errores. Déjenme ponerles un caso, por ejemplo, en la industria minera, ¿sí? Que como saben, estas industrias contaminan por su definición y después tienen que cuidar los recursos, por ejemplo, el agua que se necesita para lavar los minerales. Bueno, eso lo contamina ese proceso y después hay que purificarlo. Y con inteligencia artificial nosotros detectábamos en el agua cierta espuma que quería decir que algún proceso de solventes no había quedado bien, y eso después terminaba en el lago Titicaca, en el río Aconcagua. Entonces tiene un impacto enorme para lo que es la sociedad. Y bueno, y eso también es un proceso, ¿no? Porque por comentarles al principio, detectábamos espuma a partir de videos o mismo imágenes satelitales o también ciertas cámaras que estaban sobre los afluentes, pero un día nevó y parecía que era espuma y era nieve, después un día hubo bajante y las piedras eran blancas. Es decir, esos falsos positivos que van dando, que hace que no sea de un momento, sino que sea continuo el aprendizaje de estos algoritmos y herramientas para poder saber qué es espuma de día y espuma de noche, porque esto es 24 horas, qué es nieve, qué es piedra blanca, y todo eso es un proceso de aprendizaje. Después otro caso, tú hablabas hoy algo de imágenes satelitales y detectar ciertos patrones. Hay un caso muy lindo ahí de poder detectar, por ejemplo, cuando la forestación va acercándose a líneas de alta tensión, y a partir de eso monitorearlo con ciertos patrones de inteligencia artificial a partir de imágenes satelitales, y cuando se detecta poder mandar una cuadrilla a que esa vegetación que está por hacer un corte de electricidad cuando se acerca a ese cableado, se puede hacer antes y no después que pasa el corte, para ver dónde es que fue que alguna maleza invadió una zona de transmisión de energía. Y después, en estas lecciones también va pasando que los equipos multidisciplinarios van aprendiendo. Por ejemplo, nosotros vamos aprendiendo de negocio. Por ejemplo, yo hoy no podría estar hablando de cosas que no sabía, que las redes de alta tensión, el cable que transmite la corriente de energía tiene que tener cierto ángulo, que si es muy tenso o muy holgado se pierde energía en esa transmisión. Entonces, con drones uno puede ir monitoreando esas torres de transmisión de energía eléctrica. Mismo hay proyectos en Chile, acá en Uruguay también, de poder ver de cuándo hay un desgaste también en las torres o algún ángulo que está haciendo que se pierda energía, y poder ir a actuar justamente en los que ya tenemos información de que no está siendo óptimo el funcionamiento, ¿sí? Y como último caso para mostrarles también impacto social, ¿no? Es decir, los ejemplos de bancos de desarrollo de Latinoamérica, que tienen más de 200 proyectos en Latinoamérica de sostenibilidad. Poder utilizar inteligencia artificial generativa para analizar un montón de información de entidades financieras que tienen el financiamiento, pero que lo dan con ciertas condiciones, claro, y poder mapearlo contra los proyectos que estamos ejecutando en Latinoamérica y poder acelerar esos proyectos, porque cuanto antes tengan financiamiento se van a ejecutar más rápido. Buenísimo, Pablo. Todo ese proceso de 200 páginas de contratos se hace con inteligencia y prioriza cuáles son los proyectos que deberían aplicar estos contratos. Buenísimo, ¿Sí? el Así impacto que es increíble. Algunos proyectos para contar. Bueno, muchas gracias. Franz, hace poco estaba escuchando un podcast de Y Combinator y había un panel de expertos que opinaban sobre el futuro de las interfaces y cómo los usuarios se van a comunicar con la tecnología. Sí. ¿Querés comentar algo de eso? O sea, me interesa el futuro de las interfaces. El futuro de las interfaces. Bien, bueno, te voy a contestar futurología. Sí, como yo digo, siempre que hablamos del futuro, son opiniones, es una opinión. El título del panel es futuro. La sensación que tengo desde lo que vengo viendo ahora es que las interfaces se vuelven más naturales. A ver, ahora vimos la semana pasada, fue si no me equivoco, GPT-4o sí. Donde plantean una IA conversacional real time con voz. Eso
no se nos ocurría hace un tiempo. Hay que ver cómo se desarrolla, cómo sigue eso para adelante, pero yo imagino que una cantidad de tareas que realizamos en la computadora se van a volver mucho más frictionless, llamémosle, por el uso de este tipo de interfaces, ¿no? A ver, de vuelta, yo supe ser un poco descreído de los chatbots Sí. y nunca me hubiera imaginado realmente que la IA iba a tener su caballo de batalla en los chatbots con los LLMs. Por ejemplo, digo, en ese sentido, viéndolo ahora, uno puede pensar que la IA y la interfaz adecuada define el futuro de la tecnología y cómo ésta es adoptada. Totalmente. Entonces, yo creo que es un camino que se va a explorar, que es el de tratar de ir por interfaces más naturales, más humanas y mucho más directas. Lo que sí, creo que vamos a seguir necesitando igual un mouse y un teclado o algo para poder ser más rigurosos en la imputación de datos, ¿no? ¿Dónde Eso vamos nunca a ver lo- los gráficos y las tendencias y todo eso? Hay cosas que vamos a seguir necesitando de todas formas. Esa es Totalmente. la sensación Bueno, que tengo. muchas gracias. Guille, bueno, en Quanam han tenido experiencia significativa en la incorporación de IA tanto en productos como en servicios. Pensando un poco en la realidad local de Uruguay y Latinoamérica, ¿dónde ves que pueden estar las oportunidades tanto para las empresas o las empresas que desarrollamos software en este nuevo mundo de la IA? Bueno, como les comentaba hoy, digo, el impacto en mejora, en productividad, en nuevos modelos de negocio es evidente. La evolución que vimos, el 4O, que salió el O por Omni, ¿no? Con la cámara filmamos y nos va reconociendo. Imagínense, hay un caso de uso, una persona ciega que iba con el celular, decía, avísame cuando venga un taxi libre, y ahí paraba el taxi. Entonces, o sea, vamos a un mundo mucho mejor en muchos aspectos. Imaginemos la educación, con todos los problemas que tiene la educación, una educación personalizada. No sé, los chicos de segundo o tercero de escuela. Hay algunos que leen perfecto, hay otros que están aprendiendo a leer. El docente tiene que ir a ritmo promedio, unos se aburren, otros la van corriendo de atrás. Que cada uno tenga una inteligencia artificial personalizada y el docente pueda hacer otras tareas de más valor, conexión con el alumno. La salud ni que hablar. O sea, ya hay casos donde la inteligencia artificial detecta el cáncer de mama 5 años antes de que ocurra, con el doble de precisión de un experto humano. Entonces, están apareciendo los SLMs ahora. No precisamos un superhumano, un super chat GPT que sepa de todo. De repente precisamos a alguien muy bueno que nos enseñe matemáticas. Total. O que nos detecte el cáncer de pulmón. Entonces son estos pequeños Small Language Models que van a poder ser más eficientes, lo vamos a poder correr localmente con ciertas ventajas. Entonces, a ver, hay muchos desafíos del mundo, muchas cosas mejor, con muchos riesgos que se vienen, ¿no? Porque también vemos el avance de la robótica. No sé si los robots, si no vieron de Boston Dynamics, de Elon Musk, le ponemos el cerebro de un chat GPT y no sé lo que va a pasar ahí, pero por suerte tenemos la GESIG acá que nos controla. Pero no, es cierto, digo, realmente asusta los avances. Ni Sam Altman sabe lo que el GPT-5, la potencialidad que va a tener. Sí. Ya dijeron que va a ser, si el GPT-3 era un tiburoncito, el 4 una orca, va a ser una ballena. Total. Y entonces no sabemos, ni ellos saben la potencialidad que va a tener. Y eso es el peligro, ¿no? Si no vamos a una inteligencia artificial responsable, que también es lo que me preocupa. Si habrán visto la noticia la semana pasada, el director de alineamiento de OpenAI renunció, porque básicamente dijo, no me dan bolilla. Le están dando más bolilla a nuevas funcionalidades, a llegar a la inteligencia artificial general, y no a todos los temas de gobernanza, de seguridad, esto. Entonces es una preocupación que también tenemos, como los deepfakes, vimos un ejemplo de una empresa en China, real, que el analista financiero le hicieron un fraude, tuvo una conversación virtual y estaba el CFO, estaban otras personas y le dijeron hacer transacciones, no sé qué, una empresa grande, millones de dólares, hizo una transacción y era todo deepfakes, eran todas personas falsas. Yo estaba hablando con mis compañeros, decía. Entonces, eso ya hoy es posible. A nuestro nivel lo sabemos, pero el resto de la población no lo sabe. Total. A nivel de la política, ahora es la campaña política, podemos recibir a cualquier persona hablando acá y no es esa persona. Entonces, Sí. a ver, un mundo de muchas oportunidades, pero de muchos riesgos, y para eso sin duda hay que conocer esta tecnología, ¿no? Y meterse. Bueno, justamente eso y concluyendo un poco, estoy de acuerdo contigo que hay muchas oportunidades en los modelos chicos de lenguaje porque hay muchos casos de negocios específicos que no necesitas
ChatGPT para solucionarlo, totalmente de acuerdo. Y por otro lado, en el tema de la seguridad o validación, incluso lo que hace Franz, de validación de esos modelos y de bueno, la información a la que está expuesta la gente. Así que muchas gracias por compartir. Bueno, y por último, actualmente me está tocando liderar un proyecto piloto que busca mejorar la capacidad del Ministerio de Trabajo para responder de forma eficiente y rápida e inclusiva las consultas de los ciudadanos. O sea, eso le da la posibilidad tal vez a un peón rural de que pueda validar si le están liquidando bien el sueldo o no, y que le respondamos de una forma en que la persona o este peón pueda entender. Me interesa muchísimo saber, o sea, desde Uruguay, qué estamos haciendo y cómo nos estamos posicionando para que bueno, puedan surgir más de este tipo de proyectos. ¿Qué pros y contras le ves? Un poco. Mirá, nosotros, como decía en la anterior participación, estamos liderando varios procesos internacionales de gobernanza de IA y de datos. Uruguay es el tercer país exportador de software per cápita del mundo, con lo cual el trabajo con el sector privado también es bastante grande, y es el primer país en transformación digital en Latinoamérica y Caribe, y el tercero en todas las Américas, uno de los 30 mejores del mundo. A modo de ejemplo, porque yo creo que la discusión que se debe dar, hay como tres. La primera es la de generación de capacidades a las personas que están acá y que puedan utilizar la tecnología que vos estás desarrollando. Sin generación de capacidades, la tecnología no sirve. Uruguay tiene un buen ecosistema. De hecho, me crucé con Gastón Milano recién cuando bajábamos. Uruguay gestionó la pandemia básicamente con transformación digital. Lo que pasa es que no lo sabemos porque somos muy perfil bajo y si lo vamos preguntando por ahí nadie va a reconocer o nadie va a decir primero, sí, fue una herramienta de transformación digital que tenía tantos procesos que estaban en nube pública y no sé qué. No, eso no ocurre. Pero sí fue una solución que fue muy transversal. Entonces Uruguay tiene una buena base. El desafío está en generar capacidades para poder utilizar esas herramientas. El desafío está en generar habilidades digitales. En AGESIC estamos revisando la Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital. Estamos revisando la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial porque la original estaba pensada en el sector público y ahora estamos incorporando una visión de todo el Uruguay y estamos generando la primera Estrategia Nacional de Datos y la primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Todo esto que es un paraguas de la gobernanza de la transformación digital que ahora, como decía anteriormente, más que nunca incluye al sector privado. Así que yo creo que para que el ecosistema siga prosperando, el desafío está en la generación de capacidades y en la generación de habilidades digitales de las personas para que soluciones como la que tú acabas de describir lleguen y puedan ser útiles y no mera tecnología por tecnología. Bueno, buenísimo. Muchas gracias en realidad por todo lo que están haciendo en AGESIC, que la verdad que es increíble y totalmente de acuerdo. Y además, bueno, la tecnología también facilita el hecho de que el ciudadano se pueda acercar a la tecnología. Una cosa es entrar a un formulario web, justamente estas personas que tienen acceso o que consultan al ministerio, y otra cosa diferente es hacerlo por WhatsApp. Entonces, creo que ahí también se puede hacer una co-creación y, no sé, pensar políticas La tecnología rápidas. democratiza. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que estamos llegando ya al final. Un placer, la verdad, conocer todas las opiniones sobre esto, sobre el presente y el futuro. Creo que nos espera un futuro muy prometedor, en el sentido de que pasando raya creo que nos vamos a beneficiar mucho más de lo que, si sabemos gestionar el lado B, digamos, creo que nos va a ir mejor. Así que muchas gracias a todos. Gracias a IT Builders por armar este panel y bueno, si quieren comentar algo. Gracias.